Muy bien, vamos a empezar con el curso de programación distribuida. Bien, vamos a introducirlo. En esta sesión se tratará de conceptos para la solución de problemas mediante la utilización de un mecanismo de solución llamado algoritmos. Se utilizarán como herramientas diagramas de flujo y pseudocódigo para lograr crear soluciones lógicas y bien definidas ante la presencia del problema. Estos temas también han sido abordados a mayor profundidad en el curso de lógica y programación. Los objetivos es definir conceptos del programa y algoritmo, crear algoritmos para resolver problemas y resolver usando diagramas de flujo y subcódigos. Se debe trabajar por semanas. ¿Qué es un programa? La principal razón para que las personas aprendan lenguajes y técnicas de programación es utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas, pues esta exige al menos los siguientes pasos. Primero, definirla. Luego, definir o analizar el problema. Luego, diseñarlo. Luego, el diseño debemos transformarlo en algoritmo. Y finalmente debemos ejecutar y validar ese programa, ese algoritmo. Bien. Lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, caracteres, reglas que le permiten a las personas comunicarse con la computadora. Los lenguajes de programación tienen un conjunto de instrucciones, nos permite realizar operaciones de entrada y salida. En estas pues se realizan cálculos. Se realizan cálculos, manipulación de texto, lógica, comparación, almacenamiento y recuperación. Los lenguajes de programación más conocidas o existentes, C#, C, Ajax, Java, PHP, Python, JavaScript, Visual Basic, etcétera, etcétera. Existen muchos lenguajes de programación. Clasificación del lenguaje de programación. ¿Cómo lo clasificamos nosotros el lenguaje de programación? Clasificamos de tres maneras: lenguaje de máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Se dice lenguaje de máquina aquellos cuyas instrucciones son directamente entendidas por la computadora y no necesitan de un traductor. Pues lenguaje de máquina es ceros y unos, es binario. Lenguaje de bajo nivel, estamos hablando de ensamblador. En este lenguaje las instrucciones se escriben en códigos alfabéticos conocidos como memotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas. Y cuando hablamos de lenguajes de alto nivel, son aquellas donde donde las instrucciones o sentencias son escritas con palabras similares al lenguaje humano. Se conoce como el lenguaje natural, que en general es en inglés, por lo que se facilita la escritura y la comprensión del programa. Por eso se decía que el curso de inglés es tan importante. Si estamos en el mundo de la informática, tenemos que tener bastante conocimiento, por lo menos a nivel intermedio, idioma inglés. Como algoritmo, el concepto, en términos generales, es el método para resolver un determinado problema, a quien ejecuta las instrucciones definidas
para conseguir la tarea. Se le llama procesador. Dicho esto, es lógico decir que existirán algoritmos que describen toda clase de procesos, como por ejemplo una receta de cocina, las partes musicales, etc. Entonces un procesador realiza un proceso ejecutando el algoritmo correspondiente. En el algoritmo hay una secuencia. Ya acá tenemos el diagrama. Primero que nada es el algoritmo, luego viene la programación. Luego de haber elegido programación o haber codificado, vendría a pasar esa codificación del algoritmo en un determinado lenguaje de programación, es decir, lenguajes de alto nivel, ¿no? En este caso estamos hablando de Java, C#, PHP, etcétera, etcétera. Y luego de haber escrito, tenemos que empezar a traducirla. A ese se le llama la traducción y programa en código de máquina. A esos dos procesos se le llama compilación. Es decir, va a convertir el lenguaje humano al lenguaje máquina. Finalmente se ejecuta si está bien la instrucción. De esta manera empezaría a mostrar un resultado en la pantalla. Características de los algoritmos. Debe ser finito, definido, debe tener entradas, salidas y debe ser efectivo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del algoritmo. Tenemos el inicio, leer el pedido, examinar la fecha del cliente y en el cuarto paso, si el cliente es solvente, aceptar pedido, en caso contrario, a rechazar pedido y paso 5, terminar. Fin. Sería, por ejemplo, la representación de un algoritmo. Lenguajes algorítmicos. La algoritmia tiene también sus propios lenguajes. ¿Bien? Estamos hablando de dos tipos de lenguaje, los gráficos y no gráficos. Cuando hablamos de gráficos, cuando la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo, en este caso estamos hablando de diagramas de flujo. Para esto existen muchas aplicaciones que se verá más adelante. Raptor, PCInt, etc. También tenemos los no gráficos, que representa de forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo. En este caso se habla de pseudocódigos. Bien, acá tenemos en la imagen derecha de un inicio, la edad, dice entero, escribe cuál es tu edad, leer edad, luego si edad es mayor o igual 18, entonces escribir eres mayor de edad. Fin, sí, fin. De esa manera se escribe un pseudocódigo. Y así también se escribe un diagrama de flujo. Tenemos acá en la parte arriba, ¿no? Tenemos inicio, entrada de datos, proceso, salida de datos y fin, ¿no? Utilizando figuras geométricas. Cada una de estas tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, para indicar el inicio y el fin, para entrada de datos, pondría el rectángulo es para procesos, luego la impresión o la salida de datos. Un pseudocódigo es la descripción de un algoritmo que asemeja a un lenguaje de programación, pero con algunas convenciones del lenguaje natural.
el pseudocódigo estamos definiendo el lenguaje natural. Viene de dos vocablos. Pseudo, que significa falso. Imitación, y código se refiere a las instrucciones escritas en el lenguaje. Operadores aritméticos. Ya en pseudocódigos se utiliza los operadores aritméticos. Tenemos suma, resta, multiplicación, división, división entera, el resto, división entera, exponenciación. Por ejemplo, un pseudocódigo puede tener palabras claves. Inicio en inglés sería begin, fin, end, y así sucesivamente con los demás. Por ejemplo, una estructura básica del pseudocódigo. Primeramente definimos el algoritmo. Este es un esquema, ya de azul es un esquema. En imagen izquierda es un esquema. Inicio del algoritmo. Tenemos que poner el nombre del algoritmo, luego el inicio y también el fin. Dentro de esto iría la definición de variables, constantes, vendría las sentencias y así. Por ejemplo, en inglés se escribiría de esta manera: begin, declaración de variables, procesos, salida de datos y terminaría. Algunas características a considerar: mantener una indentación. Ojo, siempre mantener indentación. Si estamos empezando a desarrollar en nuestro cuaderno o utilizando una aplicación, mantener la indentación. Permitir la declaración de datos manipulados por el algoritmo. Estamos hablando de datos constantes o variables. Además, disponer de un conjunto pequeño y completo de palabras reservadas que permite expresar las acciones elementales, las primitivas de composición de acciones. Ventajas de pseudocódigo versus diagrama de flujo. El diagrama de flujo ocupa menos espacio en la hoja de papel. Además, permite representar de forma fácil operaciones repetitivas, complejas. Es muy fácil para pasar a pseudocódigo a un programa de algún lenguaje de programación. Si se siguen las reglas, se puede observar claramente los niveles que tiene cada operación. Un diagrama de flujo son descripciones gráficas de algoritmos. Usan símbolos conectados con flechas para indicar las secuencias. Estas están estandarizadas bajo ISO y ANSI. Los diagramas son usados para representar algoritmos pequeños, ya que abarcan mucho espacio y su construcción es laboriosa. Por su facilidad de lectura son usados como introducción a los algoritmos, descripción de un lenguaje, descripción de procesos a personas ajenas a la computación. Un diagrama de flujo debe ilustrar gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un determinado problema. Bueno, acá tenemos los símbolos y significado. Por ejemplo, el primero indica el inicio, el que sigue indica el proceso, es decir, por dentro irían las operaciones. Luego tenemos el símbolo de entrada y salida de datos. Es tipo rombo, significa decisiones. Bien, tenemos acá también un círculo que permite conectar flujos. Luego tengo otro símbolo que es conector de página.
Y el que sigue, el display para mostrar datos. Finalmente, enviar datos a la impresora. Y al último tengo líneas de flujo, ¿no? Líneas que van con flecha, que me indica la dirección donde va el flujo. Reglas a trabajar con diagramas de flujo. Algunas reglas que tenemos que considerar al momento de diagramar nuestros flujos. Bien, acá tenemos un ejemplo pequeño de diagrama de flujo. Primeramente tenemos inicio, luego leer A, leer B, sería ingreso de datos, luego vendría el proceso. La variable C le está asignando una suma de A más B. Finalmente le está imprimiendo el resultado. Y así terminaría nuestro diagrama de flujo. Bien, acá tenemos un ejemplo para calcular promedio de dos números. Tenemos el pseudocódigo y nuestro diagrama de flujo. Bien, con esto terminamos la primera semana. Continuaremos.